Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dice, si se escucha. Buenas noches, dice, se escucha perfectamente. Ya, muchas Buenas gracias. noches, se escucha. Ayer trabajito, ¿han podido revisar o nadie lo ha hecho o han podido revisar por lo menos? ¿Qué errores han podido encontrar? ¿Alguna falencia o todo bien? ¿O no han podido igual descargar el trabajito que mandé ayer? ¿Nada? Buenas noches. Buenas noches. Le cuento que yo soy nueva en esto de la tecnología, así que estaba zapateando, tratando de descargar la aplicación esa. Y no pude hacer el primer práctico sí, lo realicé en mi celular tranquilamente. Pero lo demás no pude abrir, así que mañana, hoy en la noche voy a hacer todo eso. Ya, está bien entonces. Entonces, sí. Lo bueno es que hay que trabajar esto, ¿no? Porque ahí, si lo hacemos, vamos a encontrar las falencias, tal vez, ¿no? Para eso más que todo es, ¿no? Si alguna palabra, no sé, no han podido tal vez tildar. Y para eso más o menos era, ¿no? Sí, gracias. Sí, Lice, yo lo trabajé y le faltaban acentos. Cuando me han mandado, pero no se puede entrar para hacer las tareas. Otra aplicación tiene que ver. No estoy escuchando bien. Ya, entonces vamos a proseguir en lo que nos hemos quedado ayer. Nos hemos quedado en este punto, en el punto 5, el adjetivo, ¿no? Que vamos a desarrollar tal vez de manera rápida para entrar también a los otros temas, pero sin antes tal vez hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho ayer. Dije que las categorías gramaticales, ¿no? Tienen una importancia dentro de las oraciones, ¿no? Porque cada categoría gramatical tiene su función, ¿no? Tiene su función y debemos saber, ¿no? Las funciones de cada categoría, ¿no? Así sea una letra, pero tiene un nombre, ¿no? Específico dentro de las categorías gramaticales. Entonces, vamos a continuar con lo que es el adjetivo. Sabemos que el adjetivo tiene una función de calificar al sustantivo, ¿no? Esa es la función de esta categoría. Califica al sustantivo, ¿no? Si yo digo un niño, voy a calificar ya sea bueno, malo, qué sé yo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a calificar. Si yo digo estudiante, ¿no? Puede ser igual, de la misma manera, ¿no? Un estudiante bueno, pésimo, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el objetivo de este punto del adjetivo. Entonces, su concepto es, ¿no? Son palabras que expresan una cualidad o propiedad del sustantivo, ¿ya? Entonces, las clases de adjetivos, ¿no? Calificativo, ¿no? Pequeño, nuevo, grande, ¿sí o no? Posesivos, mi, mis, mío, nuestro, ¿no? Y así, ¿no? Demostrativos. Hemos hecho ejemplos, ¿no? En el tema de la acentuación con respecto a los demostrativos, ¿no? Estos. Hemos mencionado que no llevan la tilde ortográfica, ¿no? Solo nos van a mostrar algo, no son un objeto, qué sé yo, ¿no? Una persona nos van a mostrar, pero ya cambia cuando estamos utilizando los pronombres, ¿no? Ahí sí se coloca lo que es la tilde ortográfica, ¿ya? Y va con la rayita oblicuo. Numeral, dos, primero, segundo, ¿no? Esa es la clasificación de los adjetivos, ¿ya? Y aquí también hemos hecho algunos ejemplos. Mi vecino es muy amable.
Estamos calificando al vecino que es muy amable, ¿no? También hemos hecho con posesivos. Estos son mis filetes y estas son tus tostadas, ¿no? Miren, estamos utilizando al mismo tiempo dos adjetivos posesivos. Señalamos, ¿no? Este mueble es el que mandé a pintar. Estamos señalando nada más, ¿no ve? María tiene 4 tortas, ¿ya? Entonces, estamos utilizando lo que es ahí el numeral, ¿ya? Hasta aquí tal vez alguna pregunta. Nada. Entonces, seguimos con lo que es los pronombres. Ahora sí, ¿no? Aquí en los pronombres sí van a llevar la tilde ortográfica, ¿no? Esta función o esta categoría gramatical, la función de los pronombres es, pues, reemplazar al sustantivo, ¿no? Reemplaza al sustantivo. Ya, esa es la única función, ¿no? Si no hay una persona, si no hay un animal o cosa, entonces reemplazamos con los pronombres, ¿no? Él, ¿no? Él fue de viaje. Estamos utilizando ahí un pronombre, ¿no ve? Y dentro de la clasificación están los personales, los demostrativos, y los posesivos, los numerales, los interrogativos, ¿no? En su mayoría son con el acento ortográfico, ¿no? Personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, demostrativos, lo que hicimos, ¿no? Ayer, posesivos, mío, mía, míos, mías, nuestro, nuestra, nuestros, numerales, primero, segundo, tercero, y interrogativos que dijimos también, ¿no? Que todos los interrogativos siempre llevan, sí o sí, ¿no? En las preguntas más que todo, ¿no? Sí van a llevar. ¿Cuándo es tus cumpleaños? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál? Entonces, sí o sí tienen que llevar el acento ortográfico. Esa es la función del pronombre, así, ¿no? Las conjunciones. Estas conjunciones, la función es de enlazar y unir, ¿no? Una oración con la otra. También podemos utilizar en los mapas conceptuales, ¿no? Al igual que las preposiciones, ¿no? Nos sirven para unir y enlazar, ¿no? Hay unas pequeñas letras que ponemos en los mapas conceptuales, ¿no? Podemos usar conjunciones, ¿ya? Son palabras que tienen conjunción, enlazar, palabras, oraciones, ¿verdad? Eso es el concepto, ¿ya? Dentro de las clases están las copulativas, las disyuntivas, adversativas, distributivas y las hilativas. Entonces, ejemplos puse aquí. Vio el reloj y se recordó su cita, ¿no? Estamos en todas estas oraciones, estamos uniendo, ¿no? Por estas conjunciones. Ya esa es la función de estas conjunciones. Los adverbios. Los adverbios sirven para indicar circunstancias del verbo, ¿ya? Del adjetivo u otro adverbio. ¿A qué nos referimos a esto, no? Cuando, no sé, en una oración, ¿no? Aquí está, ustedes trabajaron mucho, ¿no? Solamente si colocamos ustedes trabajaron, tal vez no tiene sentido, ¿no? Sí se entiende, ustedes trabajaron, pero no dice cuánto, ¿no? No dice en dónde. Entonces, es esa circunstancia, ¿no? Que le pone la acción tal vez al verbo, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación tenemos de lugar, aquí, allá, arriba, de tiempo, ahora, luego, mañana, hoy, anteayer, ¿no? Puede ser también. De modo, bien, mal, regular, así. De cantidad, mucho, poco, demasiado. De afirmación, sí, también, ciertamente. De negación. No, jamás, nunca, tampoco, ¿no? Y de duda, quizás, quizá, acaso y tal vez, ¿ya? Entonces, simplemente esa es la función del adverbio, ¿no? Y las interjecciones. Son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de asombro, alegría, tristeza.
estas intersecciones, la función es prácticamente de que cómo está el estado del sujeto, ¿no? A veces nosotros estamos tristes, a veces estamos alegres, ¿no? Dependiendo. Si bien en la mañana salimos al trabajo, estamos bien contentos, ¿no? Pero cuando regresamos, qué sé yo, estamos mal, no estamos tristes. Entonces, mucho depende del estado, ¿no? Y ahí también, por eso se coloca entre signos de admiración, ¿no? Lo que es o, digamos, o, ¿no? Ay, vaya, ¿ya? Dios mío, ¿no? ¿Ya? Entre signos de exclamación están, ¿no? También, estos signos vamos a ver en los libros de cómics, ¿no? En los cómics van a estar, ¿no? Acompañados de las onomatopeyas, ¿no? Las onomatopeyas son ruidos, ¿no? Son producidos ya sea por la naturaleza, ¿no? O por los animales también, o por el hombre, ¿no? Entonces, en los cómics ustedes van a ver, ¿no? Pequeñas, en las historias cuando da, por ejemplo, un puñete tiene un ruido, ¿no? Ah, no sé, ¿no? ¡Pum! Entonces siempre van a ver entre signos, ¿no? Ya. Entonces, esa simplemente es la función de estas interjecciones. Nosotros cuando vemos, no sé, vamos a ver alguna entre signos, ¿no? Vamos a ver, ah, sí, ¿no? Reconozco que esta es una interjección. Ya, como les decía, cada palabra tiene pues una función, no es así nomás porque se coloca, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a lo que es el verbo. Sabemos que el verbo es yo siempre planteo que es el corazón, el motor de una oración. Sin el verbo no tiene sentido, ¿no? Simplemente ya sería una frase, ¿no? No una oración completa, ¿no? Una frase y nada más, ¿no? Al hablar del verbo es muy, muy complejo, ¿no? Bueno, pues se tiene que hablar de muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos del verbo. ¿Ya? Vamos a decir que se dividen en dos, las formas personales y las formas no personales. En las formas personales, ¿a qué se refiere eso? Son aquellas que no necesitan de los pronombres, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a colocar, ¿no? Se dividen en persona, número y tiempo. Cuando hablamos de persona, ¿no? Sabemos que se clasifica en primera, segunda, tercera persona, ¿no? Y ustedes van a ver en la mayoría de los trabajos siempre nos hacen hacer en tercera persona, ¿no? No es bueno hacer en primera ni en segunda persona. Cuando hablamos de número, hablamos de un singular y un plural. Singular es uno solo, ¿no? Plural es muchos, ¿no? Hartos. Hablamos de un tiempo también, ¿no? Hablamos de un pasado, de un presente y un futuro. Pasado, presente de ahorita, ¿no? Yo escribo, pasado de ayer, yo escribía, y futuro yo escribiré, ¿no? Y también están los simples y los compuestos. Cuando hablamos de simples, ¿no? Puede ser yo amo, ¿no? Simple nada más, ¿no? Pero se vuelve compuesto cuando hablo yo he amado, ¿no? Ya es dos. Y igual vale como los dos, ¿no? Como verbo en una oración, ¿ya? Modo. Hay un modo indicativo, hay un modo subjuntivo y un modo imperativo. Cuando hablamos de un modo indicativo, hablamos de expresa un hecho real y objetivo, ¿no? Un ejemplo puede ser, Pablo viene conmigo. O puede indicar que yo soy un padre ejemplar. Estoy indicando, ¿no? Que en la oración. Hablamos de un modo subjuntivo cuando expresa duda, deseo o posibilidad. Podemos poner como ejemplo, yo quizá, ¿no? Quizá viaje, qué sé yo, a Cochabamba, ¿no? Tal vez, ¿no? A eso se refiere lo que es el subjuntivo.
El imperativo, el modo imperativo. Esto se refiere a un mandato, ¿no? Puede ser un mandato, una orden, ¿no? Puedo poner yo, a ver, dé unos centavos a esos niños, ¿no? Estoy haciendo una orden, ¿no? O váyase afuera, ¿no? Entonces, es una orden. Entonces, se refiere a eso cuando es imperativo. También hay una voz activa y una voz pasiva. Cuando hablamos de una voz activa, el sujeto realiza la acción, ¿no? Puedo poner, a ver, ella escribe cartas, ¿no? Ella escribe cartas. Y nos referimos a pasiva. El sujeto no realiza la acción, ¿no? No realiza la acción, sino que recibe la acción, ¿ya? Si digo en la activa, ella escribe cartas, y en la activa y en la pasiva voy a decir que las cartas fueron escritas por ella, ¿no? Miren, ya ahí vamos a ver la activa y la pasiva. Si yo digo, a ver, la chica cogió una manzana, activa. Y si fuera pasiva, ¿cómo lo puedo volver? Hemos dicho, ¿no? En el primer ejemplo, ella escribe cartas, ¿no? Activa. Pero luego, cuando lo he vuelto pasiva cuando las cartas fueron escritas por ella, ¿no? Activa. La chica cogió una manzana. Pasiva, ¿cómo lo volvería? La manzana fue comida por ella. La manzana fue cogida por ella, ¿no ve? ¿Ya? Entonces a eso nos referimos. Siempre una voz pasiva y una voz activa en el verbo. ¿Ya? Aspecto. El aspecto se refiere a cómo está acabada la acción del verbo, ¿no? Y hay un perfecto y un imperfecto. Cuando nos referimos a lo que es perfecto, cuando la acción ya está acabada, ¿no? Una oración puedo poner, yo escribí un libro, ¿no? Yo escribí un libro, ¿ya? Y imperfecto es cuando la acción no está acabada, ¿no? No está acabada. Yo escribía un libro, ¿no? Si yo he empezado a hacer un libro hace tiempo, pero todavía, ¿no? Es como la tesis, ¿no? Uno sale de la universidad, pero seguimos, ¿no? Arrastrando, que sea 1 año, 2 años, hasta que tal vez ya ha pasado el 5.º año, recién me animo, ¿no? Pero miren, este proceso todavía no ha acabado, ¿no? A eso se refiere lo que es el imperfecto. Vamos a ir a las formas no personales. Las formas no personales se refieren a que estas no necesitan de un pronombre. No necesitan, ejemplo puede ser, a ver, llegaron, qué sé yo, ¿no? Llegaron a la ciudad de La Paz, ¿no? No hay nada, ¿no? Simplemente dice, no hay un pronombre, ¿no? A eso más o menos se refiere lo que es los no personales. Estas no personales se dividen en 3, ¿no? El infinitivo, el gerundio y el participio. Los infinitivos terminan en ar, er, ir. Y estos infinitivos no tienen tiempo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pueden ver en el ejemplo, no se puede conjugar. Y cuando en una oración, no tiene pues tal vez vida, ¿no? Yo digo, a ver, llorar. No dicen que está en presente, pasado y futuro, no dice nada, ¿no? Solamente dice llorar nada más, ¿ya? Entonces no tiene tiempo. Muchas veces se confunde tal vez con una oración, ¿no? Y encerramos, no, ese es el verbo, ¿no? No se considera como verbo porque no está produciendo ninguna acción, ¿no ve? Tanto ar, er, ir, ¿ya? Pero sí, ¿no? Cuando ya decimos llorar, yo lloraba, recién, ya está haciendo una acción.
¿no? Gerundio. Todos los gerundios pertenecen a las formas no personales y su acción está pues en desarrollo, ¿no? A ver, esta palabra, llorando, ¿no? Parecería que está llorando toda la vida, no sé, ¿no? Riendo, por ejemplo, riendo, no sé, ve a una persona y está riendo, ¿no? Ya, entonces, por eso se dice que los gerundios están en desarrollo, ¿no? ¿Ya? Y el último, que es el participio. El participio. Estos participios acaban en ado, ido, soto, cho. Todos los participios están en pasado, ¿ya? Están en pasado. Yo digo, ¿no? Llorado, reído, impreso, roto y satisfecho, ¿no? Yo he llorado, ¿no? Yo he llorado ayer, ¿no? Yo, a ver, qué sé yo, has reído, ¿no? Has reído, ha impreso, has roto, ¿no? Entonces, a eso se refieren con todas las formas no personales. El punto más, tal vez más complicado es el verbo, ¿no? Porque tienen muchos accidentes, ¿no? Por ejemplo, la palabrita está, es un verbo, ¿no? Es un verbo. Hay, por ejemplo, demostrativos, ¿no? Está sin tilde, ¿no ve? Adjetivo demostrativo. El otro sería pronombre, ¿no? Que vendría en la primera, ¿no? En la primera, esta, ¿no? Y el verbo, ¿no? Que sería está, él está enfermo, ¿no? En este caso, tiene una tilde, ¿no? Una tilde, ¿ya? Entonces, miren, que el demostrativo que no tiene, ¿no? El pronombre que lleva en la ¿no? Está. Y el verbo que vendría en la a, está. ¿Ya? Entonces, eso sería tal vez con relación a las categorías gramaticales. No sé si tal vez tienen alguna duda con relación a bueno, es de manera algo rápida porque también ustedes saben el tiempo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta con relación a este tema. ¿Ah? ¿Me escuchan? ¿Sí? Nada. ¿Está bien? ¿Pasamos? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Nada? Hola, hola. Hola, sí. Nada, creo. Ya. ¿Qué pasó? Ya, entonces, vamos a pasar a lo que es... compartir, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar, por favor. Vamos a pasar a lo que es las técnicas las técnicas de estudio que en sí son muchos, ¿no? Muchas técnicas. Vamos a ver algunas, unas 4 he seleccionado para ver, para más que todo analizar y ver, ¿no? En sí, todas las técnicas igual, ¿no? Tienen un formato ya determinado, ¿no? No podemos nosotros tal vez salirnos de ese formato, ¿ya? Pero a ver, vamos a ver todos
Ya compartido. ¿Pueden ver? Sí, se ve, dice. Ya, entonces vamos Dice. a empezar, ¿ya? Está bien. Entonces, dentro, he escogido uno de los, tal vez, importante, que es el mapa conceptual, ¿no? Es una técnica de estudio que permite organizar y jerarquizar de forma gráfica los conceptos principales de un tema. ¿Por qué se llama jerárquico? ¿No? Este concepto viene de jerarquía, ¿no? Y la jerarquía ustedes van a ver, ¿no? Qué sé yo, a ver, puede ser en un colegio, puede ser más que todo en el ejército, ¿no? Jerarquía. Va desde lo que es el soldado raso hasta un general, ¿no? Entonces, a eso se llama jerarquía, jerarquizar. Entonces, primero lo que debemos hacer cuando hacemos un mapa conceptual, ¿no? Sacar primero lo más importante, ¿ya? Lo más importante, ¿no? Y así desglosar, qué sé yo, a ver, punto por punto, ¿no? El error que cometemos para hacer tal vez los mapas conceptuales o cualquier esquema o un mapa mental, pues rayamos todo, ¿no? ¿Ya? Y yo veo, ¿no? Cuando trabajo con los estudiantes, se da una obra, ¿no? Se da una obra, pero lo primero que hace es rayar todo, ¿no? Todo ya. Pero al momento ya de hacer lo que es el mapa conceptual, ahí tenemos falencias, ¿no? Entonces, son palabras claves, ¿no? Para que tenemos que nosotros realizar para poder luego hacer nuestro mapa conceptual. Entonces, ¿para qué sirve un mapa conceptual? Es un medio didáctico, ¿no? Nos ayuda. Sirve para organizar la información, ¿no? Ya hemos dicho eso. Una estrategia que permite simplificar los temas. El rol que tienen todas las técnicas de estudio es eso, ¿no? Es resumir, simplificar cualquier tipo de texto, ¿no? Eso va a ser simplemente el concepto así, ¿no? Único de todas las técnicas de estudio, ¿ya? Características. Las ideas importantes se usan en la parte superior, ¿no? Las más importantes, como estaba diciendo más antes, ¿no? ¿Ve? Jerarquía, ¿no? Tenemos que jerarquizar siempre, ¿no? Las palabras más importantes, luego ya, ¿no? Poco las tal vez menos importantes, pero en un orden, ¿no? Organizado. Los conceptos se escriben, ¿no? Con letras mayúsculas. Cuando nosotros hacemos, ¿no? Hacemos óvalos, ¿no? Hacemos óvalos, hacemos no sé, ¿no? Esas tenemos que hacer en mayúsculas. Y el enlace, ¿a qué me refiero, no? Las palabras pequeñitas, la, los, para, esos tenemos que hacer con minúsculas, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Otro punto, las palabras de enlace le dan sentido al mapa conceptual. Pero no todas tienen, a veces confundimos, ¿no? El mapa conceptual con el esquema, ¿no? Y, por ejemplo, el esquema no lleva lo que es los enlaces, palabras de enlace. Es diferente, ¿no? Pero igual lo hacemos nomás, ¿no? Entonces, por eso es cada técnica es bien diferente, ¿ya? No tienen que existir errores, ¿no? Si nosotros cometemos errores, qué sé yo, ¿no? Al poner en el mapa conceptual, no sé, el jurado, no sé, el que estamos, para quien estamos exponiendo pues va a notar, ¿no? Y bueno, si es un jurado así bien tajante, te lo va a rayar, ¿no? Todos los errores que uno tiene. ¿Ya? El paso 1, leer el texto, sí o sí, ¿no? También el error que cometemos es lo siguiente, ¿no? Agarramos el texto, leemos la primera parte, tal vez nos vamos al medio y nos vamos al final nada más y ya está, ¿no? Y queremos hacer tal vez nuestro mapa conceptual de nada más de eso, ¿no? Pero
siempre tenemos que leer todo, ¿no? Todo. O bien decimos que no ha sido interesante, no, es muy feo este libro y no, nada que ver. Pero si no leemos todo, siempre va a haber esa dificultad. Sí o sí tenemos que leer todo el texto para poder entender. Paso 2, identificar las ideas, conceptos principales, hemos dicho, ¿no? Subrayar las ideas o conceptos. Paso 4, ordenar los conceptos por orden de jerarquía. 5, relacionar los conceptos con las líneas conectores y las palabras de enlace. Elementos del mapa conceptual, ¿no? Concepto son los más importantes, ¿no? Ya sean sucesos, hechos, ¿no? Dentro del texto. Palabras de enlace, hemos dicho que son pequeños, ¿no? Pequeñas palabras que nos sirven, ¿no? Para enlazar ¿no? Y un elemento también hemos dicho que son las preposiciones, ¿no? Ayer que hemos visto, para, por y todo eso, ¿no? Con esas pequeñas podemos hacer nuestro enlace de mapa conceptual. ¿Ya? Ahora, hay muchas clases de mapa conceptual, muchísimas, ¿no? Pero los que yo más rescato son los dos tipos, ¿no? Uno es el tipo araña, que se hace en medio, ¿no? Se hace el título grande y los demás, ¿no? Los subtítulos se puede decir, ¿no? Ya en el tipo araña. De esa manera podemos hacer. Y el otro es el jerárquico, el que todos ya hemos visto y hemos trabajado tal vez, ¿no ve? Mi tema, por ejemplo, he puesto la célula, ¿no? Pero aquí está también primero, ¿no? La teoría, ¿no? La teoría. Entonces, miren, este pequeño textito, yo he hecho lo que es mi mapa conceptual, ¿no? Primeramente, lo que hemos aplicado, ¿no? Rayar, ¿no? Rayar lo más importante, ¿no? Pero muchas veces, como les dije anteriormente, rayamos, pues, tal vez, no sé sin darnos cuenta, pero muchas veces cometemos ese error, ¿no? Pero por eso es bueno leer. Y yo he puesto aquí, la célula es la unidad morfológica y funcional, ¿no? De los seres humanos. Entonces, la célula obviamente va a ser el título grande, ¿no? Luego todo lo que es rayado voy a colocar en mi mapa conceptual, ¿no? Entonces, miren, aquí está, ¿no? La célula, entonces, unidad morfológica. Y estoy utilizando palabras de enlaces, ¿no? Seres vivos, ¿no? Unidad morfológica de los seres vivos son procesos vitales, crecimiento, nutrición, producción, y se clasifican en procariotas, eucariotas, no tienen núcleo y tienen núcleo, ¿no? De esa manera, así tal vez sencilla se tiene que hacer, ¿no? Un mapa conceptual. Entonces, solamente colocar lo más importante, ¿no? De cuando yo voy a hacer mi mapa conceptual. ¿Ya? No sé si tal vez tienen alguna pregunta, ¿no? Ustedes van a ver, tal vez ustedes deben estar viendo aquí el textito y lo que se ha realizado con el mapa conceptual. ¿Alguna pregunta tal vez? Nada. Ya, entonces, ¿me escucha? Está bien. ¿Sí? Sí, ¿Tienen está alguna bien. pregunta? Ya, Sí, ya. está bien. Ya, entonces eso es con relación al mapa conceptual, ¿no? Primeramente tenemos que buscar las palabras claves, se podría decir, ¿no? Las palabras claves, ¿no? Y de esa manera yo voy a trabajar lo que es mi mapa conceptual. ¿Ya? Ahora vamos a ver el subrayado, ¿no? El subrayado es una técnica para identificar las ideas más importantes de un texto, como las palabras, frases, datos. Mediante el subrayado, igual, ¿no? Hacemos nosotros casi similar al otro, ¿no? Y yo voy a encontrar
las palabras claves para hacer mi trabajo, ¿no? Condiciones para un buen subrayado. Sí o sí tenemos que saber leer todo el texto, tenemos que leer, ¿ya? Subrayar en la segunda, tercera lectura. Muchos tal vez, ¿no? Dicen, no sé, tal vez son los más capísimos, tal vez, ¿no? A la primera, ¿no? Es bueno leer una segunda, hasta tercera, una tercera lectura, dar al texto, para de esa manera tal vez entender mucho mejor, ¿no? Entonces ahí yo voy a encontrar, tal vez voy a entender mucho mejor, ¿ya? Entonces, leer y entender lo subrayado, ¿ya? Si yo, no sé, si yo voy a rayar, no sé, algo sin sentido, ¿no? No voy a poder entender. Por eso es bueno, tal vez, rayar lo más sobresaliente, ¿ya? Se puede utilizar diferentes colores, ¿no? Uno puede ser para la idea principal y otro puede ser para las ideas secundarias. La idea principal siempre va a ser la idea más importante y las otras van a ser las secundarias que son, complementan, ¿no? Lo que es a la idea principal. ¿Ya? Los argumentos, ¿no? Esos van a ser los argumentos. ¿Ya? La idea principal es la parte más importante del texto, es decir, de lo que se habla en él, ¿no? Y las ideas secundarias, hemos dicho, ¿no? Son las que extienden, ejemplifican, respaldan a la idea principal, es, lo complementan, lo argumentan, ¿no? ¿Ya? Igual, ¿no? La misma teoría, pero el mismo temita, pero no, ya es diferente, ¿no? Porque ya no, voy a hacer un resumen, ¿no? De esto, ¿no? Voy a hacer un resumen. Entonces, rayé, la célula es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos, ¿no? La idea principal están con azul, ¿no? Y la idea secundaria van a estar con amarillo. Miren, al rayar las partes importantes, se va a hacer ya menos, ¿no? Se va a hacer un resumen pequeño, ¿ya? Pero siempre rayando lo más adecuado, lo más importante, ¿no? Entonces, para mí es eso importante. Una vez que yo, cuando ya he rayado todo, solamente voy a sacar lo que es las ideas principales y las ideas secundarias. Lo voy a unir y va a ser un resumen. Un resumen, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a subrayados. Son, ¿no? Tal vez técnicas pequeñas, pero tienen mucho significado, ¿no? Tienen mucho significado para hacer ya un determinado trabajo. Técnica de la oración principal. La oración principal siempre tiene cada párrafo, ¿no? Ya anteriormente dije, un texto, ¿no? Un texto está compuesto por varios párrafos, ¿no? Varios, puede ser, no sé, 100, qué sé yo, dependiendo del texto, cuánto es la extensión, ¿no? Puede ser de 5, no sé, ¿ya? Entonces, cada párrafo tiene pues un conjunto de oraciones, ¿no? Tiene un conjunto de oraciones, pero en ese conjunto también tiene lo más principal, lo más esencial, ¿no? Yo tengo que encontrar esa oración principal, ¿no? Si yo voy a detectar, voy a encontrar esa oración principal, mi resumen va a ser mucho más fácil, especialmente cuando nosotros leemos una obra grande, ¿no? Una novela, ¿no? Una novela, que se va a ver Don Quijote de la Mancha, digamos, ¿no? Pero se tiene que ser conscientemente, ¿no? También, ¿no? Al hacer, al trabajar esta oración principal. Porque si yo trabajo de manera así, bueno,
pues, honesta, no se me va a olvidar nunca, ¿no? Porque realmente yo he aplicado, he leído. Pero si yo hago, no sé, a ver, como les dije anterior, un pequeño leo, otro ya, sí, tal vez dos meses me va a durar, ¿no? Lo he entendido, pero después ya nada, ¿no? Se me va a olvidar. Y cuando a veces los niños preguntan, ¿no? ¿Has leído esta obra? Sí, pero no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, porque la mente también es muy frágil a veces, ¿no? Entonces, por eso es bien importante encontrar lo que es la oración más importante dentro de un párrafo, ¿ya? Entonces, a ver, yo he hecho aquí, en sí, este párrafo, por ejemplo, tiene eh, cuatro oraciones, ¿no? 4 oraciones tiene, ¿ya? Porque a cada punto que acaba es una oración. Ah, no. A ver, tenemos 1, 2, 3, sí, 4. 1, 2, 3, 4. ¿No ven? Ahora, a ver, quisiera que lean ustedes y que consideren cuál será lo más importante, cuál será la oración principal. ¿Será el amarillo? ¿Será el verde claro, celeste o el blanco? ¿Qué consideran ustedes? A ver, lean primero, lean muy bien y luego me dicen, ¿cuál creen que ustedes es la oración principal de este párrafo? ¿Me escuchan? El de color blanco, profe, para mí. Ya, el color blanco. Muy bien, a ver. Blanco. Sí, blanco, blanco. Totalmente ligado. Ya, a ver. Blanco, Lice. El blanco. El blanco. El blanco. A ver, vamos a leer. Muchos dicen el blanco. A ver, saquemos el blanco, digamos. Vamos a sacar, ¿no? El hombre se hizo hombre con los instrumentos. Se hizo o se produjo a sí mismo, haciendo o produciendo instrumentos. La cuestión de que fue lo primero, si el hombre o el instrumento. Es, por tanto, puramente académica. No existen los instrumentos sin el hombre, ni el hombre sin los instrumentos. Aparecieron simultáneamente y están indisolublemente ligados entre sí. Consideran que esto está repitiendo lo mismo. ¿Dónde estaría la oración más principal? La cuestión con azul. El amarillo. La cuestión. El El amarillo. hombre se hizo hombre con los instrumentos. Exacto, el amarillo, ¿no? El amarillo, porque está resumiendo, el hombre se hizo hombre con los Con los instrumentos, instrumentos. ¿no? Los otros están complementando al amarillo, ¿ya? Entonces, por eso es bueno, ¿no? Primeramente leer y saber cuál será la oración principal. Por los otros, solamente estamos complementando, ¿no? Nada más, ¿no? Lo que decían ustedes, está hablando, el blanco, por ejemplo, está hablando de lo que de arriba, ¿no? Del primero, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros ya hemos encontrado la oración principal de cada párrafo, ya voy a poder hacer yo mi oración, mi redacción o mi resumen, ¿no ve? De esa manera voy a empezar a trabajar. ¿Ya? A ver, vayamos con la número 2. Por favor, lean primero. Igual, aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Cuál consideran que es lo más importante? Primero lean, ¿no? No adivinen porque estamos aquí para aprender, ¿no ve? Para saber cuál será lo más importante. Eso es lo que tenemos que saber. ¿El azul? ¿Ya? El azul. ¿Otros? A ver. El azul oscuro.
El azul oscuro. A ver, otros, ¿qué dicen? A ver, ¿quién da más? ¿Cuál consideran que es la oración más importante? Eso tenemos que saber. Yo al hacer mis resúmenes, encuentro la oración, ya, se me va a hacer fácil hacer mis resúmenes. Pero si no puedo encontrar o rayo cualquiera, bueno, se me hace difícil porque no voy a poder entender. O sea, cada escritor no tiene su estrategia, ¿no? Y además que la oración principal puede estar en principio, al medio o al final. No siempre puede estar al principio. Es un estilo del escritor, ¿no? ¿Alguien más me dijo en el azul fuerte? ¿Alguien más? ¿El celeste? Celeste. Muy bien, el celeste. El celeste. Miren, si ustedes leen, dice en consecuencia, ¿qué está haciendo? Está resumiendo. ¿No ve? Entonces, en consecuencia, que leer es un acto muy complejo, dice. Entonces, la oración principal va a ser el celeste. ¿Ya? Entonces, vayamos un poquito más ahí. Ahora si ustedes, a ver. Vayamos con el tercer paso. Igual, hay 1, 2, 3, 4. 4 oraciones en este paso. Entonces, ¿cuál consideran, a ver, que es lo más importante? Dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son, sin duda, los tiburones. Los tiburones, en su mayoría, se alimentan de otros peces. Para ello, cazan a sus presas con sus mandíbulas y, mediante movimientos de su cabeza, los desgarran y trocean. ¿Cuál será lo más importante? ¿Cuál de los? ¿El blanco, el verde claro, el negro o el celeste? El negro. El negro. Negro. El verde. Correcto. El negro, sí, ¿no? El negro, además que le está argumentando también, ¿no? Ahí abajito la oración verde claro, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a rayar la oración principal, vamos a poder resumir, ¿no? Correctamente, ¿no? Ahí está el resumen. Y además vamos a entender mucho mejor, ¿no? Como les decía, una gran mayoría hace, pues, lo que tal vez, ¿no? Esto para mí es lo más importante y lo raya, ¿no? Ya, pero después en el resumen va a tener tal vez falencias, ¿no? Porque imagínense, es una novela, por ejemplo, es amplio, ¿no? Tiene 50, 60, 70, hasta 80 páginas, ¿no? Y ahí se debe hacer un resumen correctamente. ¿Ya? Hasta aquí, a ver. Entonces, a ver, con relación hasta aquí, ¿hay una pregunta que pueden hacer? ¿Han tenido tal vez, han entendido lo que es la oración principal? ¿Se ha sido muy fácil o un poco dificultoso? Les voy a mandar, por favor, tareitas, ustedes van a hacer, les voy a mandar párrafos y ustedes van a poder encontrar, van a rayar en sí, ¿no? Lo que es la oración más principal y de esa manera, pues, vamos a también un poco, ¿no? Saber si hay alguna duda y todo eso, ¿no? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Dice, ¿alguna técnica para identificar la oración principal? No sé. ¿Alguna técnica? ¿Alguna estrategia que utiliza usted? No sé, tal vez no. Ya, mayormente la oración principal se repiten muchas veces, ¿no? Las mismas palabras, ¿ya? Las mismas palabras se repiten. Entonces, por eso nos podemos dar de cuenta nosotros.
Eh, en el trabajito que les voy a mandar, a ver, les voy a mandar, ¿no? Incluso las palabritas, ¿no? Rayaditas así, ¿no? Ya, a ver, vamos a subir. Miren, por ejemplo, aquí en el tercer párrafo, lo que hemos hecho, ¿no? Pero las fieras del océano, ya, del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones, ¿no? Aquí arriba, por ejemplo, está hablando, ¿no? De tal vez de, qué sé yo, de otros animales, ¿no? Menos, tal vez menos fuertes, menos agresivas, ¿no? Pero aquí está confirmando, ¿no? En donde está rayado o donde está pintado con negro, que que los tiburones son más terribles o más, qué sé yo, más grandes, más temibles, se podría decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, tengo que darme de cuenta, además le está sustentando la oración, ¿no? La otra oración con ¿no? ¿Qué se llama? Que está pintado con verde claro, ¿ya? Entonces, mayormente, ¿no? Se repite, las palabras más se repiten más, ¿no? Ahí están también, ¿no? Los que es la oración principal, ¿no? Por eso hay que leer así bien, ¿no? Consciente, como se dice, para encontrar la oración principal, ¿no? Muchos, por ejemplo, al principio han hecho al azar, ¿no? Ah, esto ya, pero tal vez la participante que dijo, ¿no? Que estaba en la última, se ha dado cuenta de que, porque era un resumen en sí, decía, ¿no? En consecuencia de que está, ¿no? Y por eso es bueno leer, ¿no? Leer. En lenguaje, en la gramática, no hay así qué sé yo, a ver, una receta así bien, bien comidita, no hay, ¿no? Es como se dice, para aprender acentuación, para escribir bien, ¿qué se debe hacer? Leer y escribir, no hay más, no, eso nomás. Y memorizarse tal vez todas las reglas y las normas que hay en, que propone el lenguaje, ¿no? Eso nomás es, ¿no? En cualquier instituto, tal vez docente les va a así dar bien, ¿no? Tal vez, como se dice vulgarmente, comidito, ¿no? No hay. Entonces, sí o sí se tiene que leer, ¿no? Ese es tal vez una estrategia, ¿no? Que debemos hacer. Y Ya, disculpe, entonces, ¿va a a ver. enviar los videos? Estos videos. Sí, ya mandé al instituto los videos, estoy mandando, mañana voy a mandar este video también de lo que estamos haciendo. Cada clase que termino yo le mando. Entonces, díganle nomás a los encargados de que les tiene creo que ya subió, pero a la plataforma. Ya ha subido a la plataforma. Igual están los trabajitos que mandé y están en la plataforma. Esta mañana me llamó y ya subí todo. Entonces, creo que tienen un código y con eso tienen que entrar y para ver. ¿Ya? Sería bueno que nos indique el código también. No, a mí, por ejemplo, yo tengo un código diferente. No sé cómo les dio a ustedes. A mí me dio mi apellido y Contraseña ahí. la contraseña y el usuario, dice. Ajá. Con eso tienen que entrar a la plataforma. Y por la plataforma tenemos que enviar los trabajos. No, miren, es más que todo para ustedes trabajen, ¿no? Miren, así conscientemente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De que ustedes lo hagan y me pregunten, porque siempre hay, ¿no? Digamos, no sé, tal vez, algo que ya han entendido y entonces, no sé, me pueden preguntar, ya sea por WhatsApp, también, no sé, ¿no? En la plataforma, pero la idea es eso, ¿no? De que ustedes, pues, practiquen.
ratito, ¿eh? Ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Disculpe, Lice, ¿y será que se puede mandar grabado ahora estas explicaciones que nos están dando para poder recordar, reproducirlo? Sí, está grabado, por eso como les digo, está grabado y está en la plataforma. Tienen que ustedes entrar a la plataforma y ahí está grabado. Ya mandé, por ejemplo, el tema de lunes y de ayer, ya está, ¿no? Hoy voy a mandar las categorías gramaticales y todo lo que se referente a los esquemas. Nos faltan todavía, ¿no? Vamos a concluir 2 más y luego nos entraríamos al tema de la grafemática, que es el uso de letras, ¿ya? Igual, ¿no? El uso de letras es, pues, igual, ¿no? Es una receta que debe aprender de memoria, no nada más, ¿no? Eso más. Ya. Entonces, Está bien, gracias. ya. Entonces, por favor, pidan nomás a lo que es o WhatsApp, pueden WhatsAppear al del instituto y ahí, ¿no? Ustedes pueden averiguar. Esta mañana me mostró que ha subido a las plataformas, ¿no? Que ya está en la plataforma todo lo que yo he enviado. Entonces, está grabado y además están también las diapositivas que estoy explicando. Entonces, también, ¿no? Para tal vez reforzar. Ustedes pueden ver y tal vez me pueden consultar cualquier duda, inquietud que tengan. ¿Ya? Entonces, nos faltarían 2, ¿no? Lo que es el esquema, y el esquema es igual, parecido al mapa conceptual, y también nos faltaría lo que es el mapa mental, ¿no? El mapa mental, que la diferencia es que el mapa mental está lleno de imágenes, ¿no? Imágenes, una mezcla de imágenes con palabras, nada más. Eso es con relación a las técnicas de estudio. Como les digo, hay millar de técnicas, pero no vamos a poder tal vez alcanzar, ¿no ve? Y hasta ahí está tal vez lo que yo he propuesto como temas, ¿ya? Entonces, mañana vamos a ver lo que es el esquema, el mapa mental, y entramos a lo que es la grafemática, ¿ya? Grafemática vamos a ver. ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no? Por hoy, mañana nos vemos. Está bien, Liz. Ya, entonces, bueno, pues no sé si tienen alguna duda también. ¿Tienen alguna duda para terminar? No, sí, está bien. Vamos a practicar lo que ha mandado. Pero Ya, por más favor. bien para mañana sus micrófonos que lo bajen porque ha habido mucha interferencia hoy día, Lice. Sí, ¿no? Sí. Ya, está bien. Listo, entonces nos veríamos pues mañana, ¿ya? Muchas que tengan buenas noches. Hasta mañana. ¿No me escucha? Licenciado. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. No, ¿qué ha pasado? ¿No Hasta escucha? mañana. Hasta mañana. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ya. Bueno, quería preguntar, bueno, es que no tengo muy claro, no revisé tampoco en Moodle, tampoco revisé, pero quería consultar si, qué temas, hasta qué tema más o menos vamos a llevar durante este curso. Ya, están las técnicas de estudio. Hemos empezado con el silabeo, acentuación, ¿no? Categorías gramaticales que hoy día hemos acabado, técnicas de estudio, nos faltaría grafemática, redacción, puntuación, ¿no? Tal vez vamos a tardar en redacción, ¿no? Tal vez va a ser unos 2 días, estoy pensando, porque es redacción más se tarda, ¿no? Porque es un poquito ambuloso, ¿no? Porque vamos a hacer párrafos, vamos a hacer, ¿no? Desde eso, y ahí nomás sería, ¿no? Hasta ahí nomás, está programado hasta el día miércoles, ¿no? Ya, nos faltaría entonces grafemática, redacción y puntuación. Esos 3 temas nos faltaría. Pero mañana todavía nos vamos a ver todavía más, 2 más, lo que es los técnicas de estudio. Bueno, muchas gracias. Ya.
Si hay una interferencia, ¿qué es? Un ruido fuerte está. Ya, entonces, bueno, que tenga una buena noche hasta mañana. Buenas Hasta noches, mañana, teacher. Lisa. Hasta Buenas mañana, que noches. tenga una buena noche. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.